noches para todas las personas que en este momento se están conectando, se están enlazando a través de las diferentes redes sociales, a través de la cuenta de Cristo es mi bendición Iglesia. Les damos la bienvenida en esta noche de martes, como siempre a las 7 p.m. Nos unimos para compartir la palabra a través de este programa que se llama El Faro. Programa el cual fue diseñado en épocas de pandemia con el propósito de poder llegar hasta sus casas, llegar hasta sus hogares, hasta sus familias, de una forma sencilla, de una forma virtual, para poder transmitir conocimiento de algunos aspectos eminentemente proféticos y que tienen y hacen referencia precisamente a lo que es la segunda venida de Jesús. Así de que les damos las gracias a cada uno de ustedes de antemano por conectarse, por compartir esta transmisión a otras personas, a otros amigos, a otros contactos que usted tenga. Y pues deseamos, ¿verdad?, en esta noche de que puedan disfrutar esta transmisión, de que puedan recibir de lo mejor de esta enseñanza que hemos venido hablando durante estas 2 semanas anteriores, y que es un tema bastante, pero bastante clave, llamémoslo de alguna manera, porque tiene que ver con el aspecto de las religiones como tal, que finalmente es algo que domina de gran manera pues la parte del mundo. Sabemos, y lo hemos mencionado dentro de estos programas, que hay dos aspectos o dos conjuntos que siempre tienden a tener dominio sobre la población, que es la política y la religión. Y estamos tocando básicamente lo que hace referencia a lo de las religiones, y que la Biblia de alguna manera lo cataloga o lo llama en el Apocalipsis capítulo 17 como la gran ramera, por aquello de que se va a encargar gran parte de estos grupos religiosos de pervertir la palabra e inducir a una falsa adoración a la mayoría de personas, e inclusive desviarlos del camino de redención, y causar confusión y causar engaño en la mayoría de gente. Entonces, Apocalipsis 17, donde habla de la gran ramera y el juicio sobre ella. Pero para empezar a hacer este análisis y para adentrarnos ya directamente en la palabra, déjenme saludo en esta noche a mis panelistas, dándoles las gracias de antemano por estar acompañándonos y por compartir sus opiniones, sus conocimientos y lo que han estudiado sobre los diferentes aspectos de la Escritura. Y arranco con usted, copastor, como siempre, bendiciéndole y dándole gracias una vez más por este tiempo, y sea bienvenido usted al Faro. Y básicamente hablamos de Apocalipsis 17, la gran ramera. Bienvenido. Gracias, pastor. Dios le bendiga a usted igualmente. También a nuestro hermano Exxon, a nuestro hermano Ricardo, igualmente Dios les bendiga. Y a cada una de las personas que nos están sintonizando a esta hora por las redes sociales. No olviden bendecir a alguien con esta palabra, así es de que compartan los links con aquellos que son sus amigos. Es una forma de bendecirlos también, escuchando la palabra de Dios. Estamos viendo y nos hemos adentrado bastante en el Apocalipsis, que al fin y al cabo es un libro de contrastes, ¿no? Porque nos habla de cielo, nos habla de infierno. Es el tiempo de salvación y el tiempo de condenación. Nos habla del Hijo del Hombre, de Jesús, y nos habla justamente de Satanás también. Pero igualmente nos analiza de una patria hermosa que nosotros vamos a ver, que es la Nueva Jerusalén, y nos habla de una Babilonia, que es una ciudad pecadora. Y estamos viendo el tema justamente de lo que es el contraste a la novia hermosa que tiene el Señor. Dice el Señor que tiene una novia que está preparando para justamente tener unas bodas, pero también está su contrapuesto, que es la gran ramera. Pues justamente de esta es de la que estamos hablando y el tema que estamos desarrollando. Bienvenidos a todos, no se les olvide tener allí un lápiz y demás, tener sus anotaciones, porque al final vamos a mirar cada una de todas las características y de los elementos que hemos estado hablando para saber, para tratar de intuir quién es esa gran ramera que existe en el mundo actual. Dios les bendiga, bienvenidos a este estudio. Gracias, copastor. Y sí, definitivamente seguimos con este análisis
que hemos planteado desde, como lo dije en el inicio de este programa, hace 2 semanas, abordamos este tema bien, pero bien interesante, y que seguramente para la mayoría de personas que han cruzado por este pasaje, hablo de los que son creyentes y aún los no creyentes, inclusive algunos programas hechos por cadenas como Discovery Channel y otros más, eh, han tocado en algún momento a qué hace referencia a esto de la gran ramera. Así de que a través de la escritura lo que buscamos es justamente poder orientar y direccionar a las personas hacia qué hace referencia este personaje y cuáles serán las consecuencias y el juicio que se va a venir sobre esta mujer, entre comillas, que realmente representa es a un grupo como tal. Voy con mi siguiente panelista en esta noche. Eh, Voy a saludar a nuestro hermano Exxon, nuestra persona que se encarga de la área evangelística y la persona que nos habla de estos temas referentes a lo que es la segunda venida y temas muy concernientes a la parte profética. Le damos la bienvenida y le damos las gracias por acompañarnos en este nuevo faro de Apocalipsis 17, tema La Gran Ramera. Bienvenido, hermano Exxon. ¿Qué tal, pastor Miguel, copastor Jairo, hermano Ricardo, amigos, familiares, creyentes, no creyentes, alienígenas, y también de pronto los alienígenas se están conectando con nosotros en esta noche? Nuevamente, muy atento a continuar estos estudios sobre la famosa religión más prostituida. Por eso es que el título mismo lo llama La Gran Ramera, donde en los primeros 2 programas pues hemos alcanzado a ver, a desglosar lentamente a través de la historia, el origen de las religiones, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver con Babilonia? ¿Dónde se fomentó la primera religión? Desde el mismo huerto del Edén. ¿Cómo pasó, obviamente, fuera del huerto del Edén a través de Caín y Abel? Luego, entonces, pasó a través ya físicamente y en términos de organización a través de la Torre de Babel, a través de Nimrod. Y mire dónde va el chiste. 5.000 años después, la religión continúa dominando, confundiendo, entrando, poniendo a gente de enemigos unos con otros por creencias, y la pregunta siempre va a seguir siendo la misma: ¿quién tiene la razón aquí? Dijimos que ningún hombre, ni siquiera ningún pastor, tiene la verdad. Que conoce la verdad es muy diferente, pero pudimos abordar con las escrituras que el único que tiene la verdad sobre este tema se llama Jesucristo de Nazaret. Continuaremos en el día de hoy, en la noche de hoy, pues abordando ya un poquito más delicadamente los utensilios que esta religión, porque hasta en eso Jesucristo, copastor, no falló. Él tenía que dejar claro para que precisamente no haya el punto de vista suyo, el punto de vista mío. No, él se aseguró con la sabiduría de nuestro Maestro Jesucristo de que la gente pudiera tener entendimiento, y lo vamos a colocar aquí a través de imágenes con la ayuda del copastor, para que no le quede duda de quién es la famosa Gran Ramera. Por ahora, Biblia, papel y lápiz, una actitud de enseñanza. Ya estamos con ustedes, pastor. Bueno, he hecho esta salvedad durante estos 2 programas porque pues es que es un tema bien, pero bien álgido, de que ante todo quiero que nadie se sienta atropellado en temas, digamos, de su fe, en cuestiones de su creencia, y no quiero de que en ningún momento se sientan agredidos o que estamos ensañados contra alguien o algo en particular, ¿verdad? Básicamente, siempre el objetivo es dejar claro lo que tiene que ver, digamos, en cuestiones doctrinales,
Y pues basándonos, como siempre lo menciono y lo reitero en las escrituras, ¿no? No en conocimientos de seres humanos o tomados con base en otro tipo de experiencias o de libros o de cosas que no sean eminentemente la Biblia, ¿no? Es algo que nosotros tenemos que tener claro, y vuelvo y lo reitero de antemano, no es el propósito y no es la idea de que nadie se sienta tocado en ningún sentido, porque finalmente nuestro propósito es de que todas las almas se salven, ¿no? Y esa es la idea, no entrar en la contienda de que estos es un grupo que son los que son buenos y estos son los que son malos. No, yo creo que todos perseguimos finalmente el objetivo de la salvación, pero el problema está en la falta de conocimiento, y eso es lo que justamente procuramos a través de estos programas poder expandir y llegar a las vidas de las personas, ampliando ese conocimiento. Bueno, voy con mi tercer panelista, saludándolo después de un periplo de tal vez varias semanas sabáticas, me imagino. Eh, entonces, le doy la bienvenida a nuestro hermano Richard, quien nuevamente esta noche está acompañándonos aquí dentro de este nuevo faro, y dándole las gracias a él también por compartir su opinión y sus conceptos sobre este tema tan interesante como es el de Apocalipsis 17, donde habla de la gran ramera. Bienvenido, Richie, en esta noche. Bendiciones. Pastor, muchas gracias. Muy buenas noches. Igualmente a Jairo, Edson y a ustedes, iglesia. De verdad, nuevamente feliz de estar acá con ustedes por razones precisamente laborales. Me alejé un poco, ¿no? Un poquito. Pero ya acá nuevamente dándole gracias a Dios por esta bella oportunidad de tocar temas tan interesantes como es el Apocalipsis. Veo que cada vez que podamos investigar, escudriñar la palabra de Dios, es una oportunidad más de estar más en la presencia de Dios. Y eso es genial, eso alegramos el corazón de Dios y es para beneficio propio, ¿cierto? Precisamente hay algo que quiero tocar, y es lo que decía el pastor sobre estos conocimientos, sobre estos estudios que estamos haciendo. Y lo que dice la palabra de Dios es que tenemos que tener entendimiento, ¿cierto? Para saber qué es lo que nos está diciendo como Dios por medio de su preciosa palabra. Entonces no debemos tomarlo de una forma personal ni nada, porque nos vamos precisamente con los fundamentos bíblicos, una base bíblica, ¿cierto? Muchas veces más bien nos retenemos a lo que nosotros pensamos y esas cosas, lo buscamos es precisamente lo que dice la Biblia. Entonces muchas personas preguntan, bueno, ¿y eso para qué sirve? Si es un futuro, lo vamos a vivir, si lo vamos a vivir, en fin. Pero miren lo que dice el mismo Apocalipsis. Recuerda que muchos temas atrás lo tocamos. Los invito, iglesia, que busquen en sus Biblias Apocalipsis 1:3, donde dice, bienaventurado el que, ¿qué? El que lee, y los que oyen las palabras de ¿qué? De esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Mira, iglesia, que estos estudios es de gran bendición. Estudiar toda esta profecía y guardarlas en nuestro corazón para cada día ser mejores personas y llevar la palabra de Dios a muchas personas es de gran bendición. Entonces, por ello, los invito a que compartan esta transmisión, traigan sus Biblias, papel, lápiz, porque estos temas son muy interesantes. Mientras estaba en la oficina trabajando en este tema de lo que es la gran ramera, el cual mis compañeros hicieron, son temas muy interesantes en donde yo mismo escuché, y es de gran bendición el saber todas estas cosas de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, iglesia, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar con ustedes, y ánimo, y abramos nuestro corazón a lo que Dios quiere que tengamos. Bendiciones, y bueno, pastor,
estamos listos, ¿no? Así es, Richard. Bueno, Richard ha dado en un punto clave que quiero que no lo pasemos por alto, y es que él dijo, la mayoría de personas piensan que todas estas cosas son por venir, o sea, que es un futuro en el cual seguramente, pues sí, la iglesia no debería estar. Pero es que digamos que el engaño, por ejemplo, de la religión no va a ser solamente en esa época. Es que desde ya se está viviendo, digamos, ese tipo de cosas y desde antes, inclusive de nuestras generaciones, el engaño, digamos, de la parte religiosa y de la parte de los que han querido pervertir y desviar la fe de la gente, pues lo han venido haciendo. Lo que pasa es que justamente el juicio aparecerá es en épocas ya de lo que es la gran tribulación, pero indudablemente aspectos como este de la religión y el desvío de las personas, la decadencia del ser humano y como lo hablamos en el programa pasado, el deseo de cada persona querer adorar a su manera a Dios, eso es algo que ha venido desde hace mucho tiempo haciendo carrera y justamente nuestro deber como servidores de Dios es alertar a la gente y justamente direccionarlos al camino que es el correcto. Bien, habiendo dicho esto, vamos a entrar ya a lo que es la escritura y los voy a invitar para que vayamos a Apocalipsis 17. Y siempre les digo que me encanta en este tipo de estudios manejar diferentes versiones porque nos ayudan a esclarecer y mirar sobre todo cómo cada quien de estos traducciones plantean cada uno de estos versículos, aunque a la larga todos nos conducen hacia una misma verdad. Pero hoy voy a utilizar la versión lenguaje actual. En el capítulo 17 y voy a leer hoy desde el verso 5 en adelante. Los primeros versículos yo diría que prácticamente ya los hemos tratado durante estos dos primeros programas, así de que me voy a enfocar un poco más en los posteriores versículos, o sea, del 5 en adelante, y esos son los que voy a tomar como referencia. Y dice la escritura de la siguiente manera: en la frente esa mujer tenía escrito un nombre misterioso, la Gran Babilonia, madre de todas las prostitutas y de todo lo malo y odioso que hay en el mundo. Luego me di cuenta de que la mujer se había bebido el vino y se había emborrachado con él. Ese vino representa la sangre del pueblo de Dios y de los que fueron asesinados por mantenerse fieles a Jesús. Y luego dice, esta visión me sorprendió mucho. Pero en el verso 7 dice, pero el ángel me dijo, ¿y por qué te sorprendes? Yo te voy a explicar el significado secreto de esta visión. Voy a decirte quién es esta mujer y quién es el monstruo de 7 cabezas y 10 cuernos que ella monta. Verso 8. Ese monstruo que has visto es uno de los que antes vivía, pero ya no existe. Sin embargo, saldrá del abismo profundo, pero solo para ser destruido, y los habitantes de la tierra que no están anotados en el libro de la vida desde antes de la creación del mundo se sorprenderán cuando vean a ese monstruo. Antes estuvo vivo y ahora ya no existe, pero regresará. En el verso 9 dice la escritura, pero para entender esto hace falta sabiduría. Las 7 cabezas son 7 cerros sobre los cuales está sentada la mujer y también representa a 7 reyes. 5 de estos reyes ya han muerto y uno de ellos reina ahora. El otro ha reinado todavía, pero cuando venga reinará solo un poco de tiempo. El monstruo que antes vivía y que ya no existe es uno de esos 7 reyes. Regresará para reinar por segunda vez y llegará a ser el 8º rey, pero será destruido para siempre. En el verso 12 dice, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han comenzado a reinar, pero durante 1 hora recibirán poder y junto con el monstruo gobernarán como reyes. Los 10 reyes se pondrán de acuerdo y se entregarán al monstruo en poder y autoridad. Después, el monstruo y los 10 reyes pelearán contra el Cordero, pero él y sus seguidores los vencerán. El Cordero vencerá, porque es el Señor más grande y el Rey más poderoso. Con él estarán sus seguidores. Dios los ha llamado y elegido
porque siempre lo obedecen. Verso 15. El ángel también me dijo, los ríos que has visto y sobre los cuales está sentada la prostituta representan pueblos y gente de diferentes idiomas y países. Los 10 cuernos que has visto, lo mismo que el monstruo, odiarán a la prostituta y le quitarán todo lo que tiene, la dejarán desnuda, se comerán su carne de su cuerpo y luego la arrojarán al fuego. Dios permitió que los 10 reyes hicieran lo que les había pensado hacer. Los hizo ponerse de acuerdo para entregar su poder al monstruo y ellos obedecen al monstruo hasta que se cumpla todos los planes de Dios. La mujer que has visto representa la gran ciudad y su rey domina a todos los reyes del mundo. Bien, esto básicamente es lo que habla este capítulo 17 y tomando la referencia versión lenguaje actual. Voy rápidamente con usted, copastor. La semana pasada usted dejó en vilo, de alguna manera, que habían unas características que usted incluso resaltó y mencionó, si mi memoria no me falla, la mitad de ellas, y dijo que en la siguiente segmento, y pues como no se dio el tiempo, digamos que en el siguiente programa iba a completar esa idea. Me gustaría, si es posible, que retomáramos por ahí este estudio. Así es. En este pasaje, Apocalipsis 17, se nos menciona lo de la gran ramera, pero no se da el nombre específico de quién pueda ser ni quién se pueda tratar. Sin embargo, sí hay una serie de características que muestra allí, y tras de esas características uno tiene que empezar a deducir de quién está hablando, ¿no? Entonces, se deben de cumplir en ese personaje o en ese pueblo o en esa institución, se tienen que cumplir todas las características, no una ni dos, son todas, se tienen que cumplir. Yo les mencioné algunas la semana pasada, 4 exactamente. Les referí que menciona allí que será alguien que estará sobre muchas aguas, que se refiere a gentes, es decir, dominará una gran cantidad de gente. Les mencioné una segunda que dice fornicará con los reyes de la tierra, y eso tenía en relaciones que va a tener compromisos con la parte política, es decir, se va a juntar con todos esos tipos de grupos y va a tener negocios con ellos. Tú me das algo, yo te doy algo. Ese es el tipo de fornicación que habla allí. Les mencioné también una tercera, que las personas serán casi inconscientes de seguirle, porque dice que estarán ebrias bajo el licor de que ella les ofrece. Es decir, esas personas actuarán y seguirán a esa ramera casi que inconscientemente. Muchas veces ya lo siguen es por simplemente el deseo de pertenecer a ese determinado grupo y nada más. Y una cuarta característica que les dije era acerca de la vestimenta, que se podía tomar en una forma física pero también espiritual. La parte física, que lo menciona allí, que es de púrpura y escarlata, es que así se va a vestir ese tipo, ese denominado grupo. O también esto denominaba ya en la parte espiritual es poder. Había dominio en el tiempo antiguo, una persona, nada más miremos los sacerdotes del pueblo de Israel, ellos allá si miramos en Levítico cuando dan las instrucciones de cómo el pueblo debería de vestirse, los sacerdotes deberían de vestirse, pues justamente les dice que deberían de vestir de púrpura y escarlata, justamente porque denominaban poder, alcurnia, y esto es lo que está denominando esta mujer y representando en esta parte de Apocalipsis. Vamos a mirar las otras 4 partes, las otras 4 características. Ya le digo, vaya anotándolas allí porque al final tenemos que mirar, igual con las enseñanzas que nos dan nuestros hermanos, todo un compendio para tratar de saber de quién estamos hablando o a quién se refiere exactamente lo de la gran ramera. La siguiente característica, una quinta, dice, es una mujer desobediente. Mire que allá en el versículo 4 dice que ella tomó un cáliz lleno de abominaciones y la inmundicia de su fornicación. Es una mujer que no va a obedecer a Dios o a las normas de Dios, pero sin embargo se va a disfrazar de ángel de luz, como dice la palabra. ¿Por qué?
porque ella presenta un cáliz. Recordemos que el cáliz está representando justamente incluso hasta el alimento que el Señor tomó en su última cena, cuando Él brindó, cuando Él ofreció su sangre. Entonces ella representa o muestra una actitud ante toda la gente de que cree en Dios, de que sigue las normas de Dios. Sin embargo, lo que está dentro dice que es inmundicia. Y cuando miramos la palabra de Dios, ¿qué es ese tipo de inmundicia? Pues es justamente eso, lo que son los fornicarios, que se acepta fornicarios, que se acepta idolatría, que se acepta los mentirosos, los borrachos, los asesinos, todo ese tipo de cosas. Es decir, es una mujer que se va a disfrazar de que sí está siguiendo las cosas de Dios, pero cuando uno mira dentro del cáliz, se da cuenta que está muy alejada de la verdad, que simplemente lo que ha hecho es embaucar a una cantidad de gente para que le siga en ciertas cosas, pero que no están conforme a la palabra de Dios. Y eso es lo importante, una mujer disfrazada con un alimento que parece que es bueno, pero que cuando uno lo va a buscar allí es totalmente ajeno a lo que es la voluntad de Dios. Otra característica, dice que tendrá un título en la frente. Dice allí: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esto hay que tenerlo en cuenta y hay que conocer un poquito de historia. Por eso es bueno, hay veces mirar hacia la historia, ¿no? De qué era lo que pasaba dentro de esos pueblos. Recordemos que en el caso de los leprosos, ellos no vivían dentro de las ciudades. Los leprosos eran una parte o un grupo de personas que tenían que vivir alejados de las ciudades, en los caminos, a las entradas. Ellos tenían que llevar una campanita para anunciar que ellos eran leprosos. Y no solamente una campanita, sino cuando pasaba la gente, ellos gritaban: ¡leproso! ¡Leproso! ¡Soy leproso! Ellos tenían que anunciarse, ese tipo de personas. Resulta que con las rameras pasaba algo muy similar. Las rameras en ese tiempo tenían que ponerse el nombre de ellas en la frente. Eso es muy importante, esto es tenerlo en cuenta. La que era mujer que era ramera y que trabajaba en ese tipo de oficio, lo que hacía en esos lugares, ellas deberían de poner siempre su nombre en la frente. Por eso quizás hace énfasis esto de que esta ramera va a tener también un título en la frente, porque las mujeres que estaban dentro de ese grupo se tenían que mostrar ante los demás qué tipo de oficio hacían y el nombre que ellas llevaban. Esa es otra característica. Una más. Mire que ahí mismo dice que ella es madre de las rameras. Es decir, que va a tener unos hijitos más, unas hijitas más, unas rameritas pequeñitas. Es decir, que ese mismo grupo, ese mismo grande, ese credo religioso va a tener otros hijitos, pero con las mismas características. O sea, van a creer en lo mismo, van a seguir las mismas abominaciones, las mismas fornicaciones, aunque van a ser subdivididos, pero va a ser del mismo grupo, o sea, van a pertenecer a una sola entidad. Eso hay que tenerlo también en cuenta. Dice también el último, ya para completar los 8, perseguirá a los fieles de Cristo, y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo es que así que un grupo que se dice que cree en la palabra, que sigue de Cristo y va a perseguir a los cristianos? Pues esta ramera va a hacer eso, ¿no? Parece contradictorio y parece que una persona que se dé cuenta que si realmente cree en Dios no debería hacer eso, ¿no? Pero sin embargo sí se da esa situación y se va a dar donde ese grupo va a perseguir a los verdaderos cristianos, porque allí los denomina como cristianos, o sea, los que creyeron en Cristo, los verdaderos, van a ser perseguidos por esta falsa religión. Esas son las 8 características que yo he tomado y que ustedes deben de tener en cuenta al momento de analizar a quién estamos hablando. Habrá otras características que vamos a ver allí, que es lo que se menciona que es una ciudad que está asentada sobre algunos montes. Vamos a ver porque eso también tiene alguna implicación respecto a eso, pero eso lo veremos más adelante. Siga, pastor. Bueno, interesante las características que nos menciona usted en esta noche, y todas muy apegadas a lo que nos muestra la misma escritura ahí en Apocalipsis. De alguna manera nos la presenta, y obviamente cada una de estas características pues nos refleja o nos delinea, digamos, lo que podría ser la forma de actuar, de verse, de analizarse y de observarla desde cualquier panorama, este tipo de personaje.
Antes de ir con mi hermano Exxon, y de una vez ahorita le voy a dejar planteada la pregunta a él. Él también la semana pasada iba a hablar sobre Nimrod y creo que iba a hablar sobre, obviamente, lo que es la Torre de Babel, ¿cierto? Pero antes de darle el cambio a él, me gustaría escuchar a nuestro hermano Ricardo porque él no ha tenido la oportunidad en estos programas de darnos su opinión, digamos, referente a esto de la Gran Ramera. Y me gustaría, antes de entrar a mirar esa parte de Nimrod y de Babel y de Babilonia y todo esto, me gustaría que Richard en esta noche nos diera un poquito su opinión sobre lo que son estos versículos que hemos venido tocando y donde hace alusión a este personaje que va a encargarse de pervertir a muchas personas. Adelante, Richard. Listo, pastor, muchas gracias por darme la palabra. Bueno, tocando el tema que Jairo que nos dio sobre las características de esta mujer con poder, me pareció bastante importante. Quiero detallar un poco más estas características, porque de allí podemos recalcar o revisar cuál es la representación de esta mujer, porque si vemos antes, Dios representa a la iglesia como una mujer pura, ¿cierto? Como una mujer vestida de blanco. Y como el diablo siempre quiere copiar todo, ahora resulta que en Apocalipsis resulta una mujer de rojo, púrpura, ¿cierto? Llamada ¿qué? Ramera. Entonces, vemos que todas estas características que tocó Jairo, podemos evaluarlas de una manera más detallada para saber si esta ramera es una persona, un sistema, ¿cierto? Un ente o una religión. ¿Por qué? Porque lo que más nos llama la atención de este capítulo 17 es saber quién es esta mujer, ¿cierto? Y más adelante, quién es la bestia que está ella encima, ¿cierto? Entonces, quiero ir en esta primera característica que toca, el cual esta mujer está sentada sobre agua. Si vemos, el agua representa las personas, el pueblo, ¿cierto? Todas las personas a nivel global. Entonces, podemos ver que está con poder encima de todo el mundo. Si está sentada, es que tiene dominio y control sobre todos los seres humanos. Vemos entonces que es una persona, como les decía, un sistema o algo que es sumamente poderoso. Más adelante nos toca que se prostituyó con los reyes de la tierra, ¿cierto, Jairo? En Apocalipsis 18:3, esto se refiere a poderes políticos del mundo que han puesto su autoridad e influencia al servicio de este sistema o esta persona llamado Babilonia, ¿cierto? Más adelante veremos qué es Babilonia, pero por sus alianzas económicas, lujos, se someten a ella porque ¿qué les va a prometer? Seguridad, les va a dar paz y sobre todo como el mundo hoy busca es lo económico y político, porque estas dos partes tan importantes es que quieren moverse para prostituirse, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se prostituye con los reyes de la tierra? Pues por su nivel económico y político. Entonces, si vemos algo para ver, podemos buscarlo en Apocalipsis 18:3, en donde dice que porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Vemos que la fornicación, ustedes mismos lo tocaron en los programas anteriores, dice que la fornicación espiritual es aceptar falsas enseñanzas, ¿cierto?
y dejar el camino de Dios. Entonces, esta mujer, lo que quieren que las personas que estén en ese momento es abarcarlos de una manera que este nuevo sistema o este nuevo orden mundial caigan por engaño. ¿Para qué? Para que adoren a la bestia. ¿Listo? Vemos otras características muy importantes que tocó Jairo, como fue que se embriagaba con los habitantes de la tierra, ¿cierto? Estaba en el desierto. Y esto es un punto muy importante porque el pueblo de Dios, ¿qué hizo? Pues huyó al desierto para culpar a la mujer, ¿cierto? Es un tema muy importante. Otra que es vestida de púrpura, oro, perlas, y en la frente está escrito Babilonia la Grande, la madre, ¿cierto? Otras características fue embriagada con los santos, con la sangre de los santos, pues porque estaban persiguiendo al pueblo de Dios y están matando pues a las personas que están en contra de lo que ella quisiera. Y por último tocó algo que decía que es grande, una gran ciudad que domina sobre la tierra. Y para adelantar un poquito, dice que Babilonia, que es una gran ciudad, es un símbolo de opresión y rebelión contra Dios. Es un sistema religioso apóstata predominante en el mundo, aliado con el Estado en el tiempo del fin. Por eso es que podemos revisar de una u otra manera que puede irse también a una religión, ¿cierto? A un sistema religioso. Porque lucha contra Dios y contra el pueblo de Dios, apoyando por poderes seculares y políticos, el cual, pues, como tiene sus características, entonces lo que quieren es separarse de la voluntad de Dios. Entonces, pastor, pues, es mi primer avance sobre esta gran ramera. Perfecto, Richard. Bueno, hay algunos aspectos que lógicamente, como lo dijimos anteriormente, nos van dando la perspectiva de básicamente de quién hace referencia este personaje. Y es algo que tenemos que tener en cuenta porque, pues de alguna manera, como lo dije desde un comienzo, esto no se trata simplemente de agarrar al azar una doctrina, una religión, un grupo, un sector, digamos, de los religiosos, sino hay que tener argumentos. Y esos argumentos tienen que estar basados en estas características que nos está dando justamente la escritura. Ahora bien, estos características no solamente se han dado o se darán en tiempos de lo que es la gran tribulación, sino que se han venido dando desde prácticamente lo que ha sido el inicio de lo que es la era cristiana y básicamente de lo que ha sido el inicio de la iglesia. Recuerde usted que por allá en épocas de Pablo, en época de los apóstoles, algo de lo que precedió, digamos, esa situación o algo que se ve muy claramente patentizado, es que hubo una época en la cual fue muy común ver mártires por justamente su creencia y por seguir a Jesús, ¿verdad? Desde el mismo inicio de Esteban en adelante, pasando, vuelvo y lo reitero, por cada uno de los apóstoles, su final no fue precisamente el más grato, el más gratificante, sino que fueron sufrimientos, fueron cosas realmente extremas las que tuvieron que vivir. Pero ¿sabe qué es lo más interesante de eso? Que a ellos los mataban supuestamente en nombre de Dios, que porque supuestamente habían llegado era a dañar y a corromper la humanidad. Entonces, por eso es que justamente aparecen estos mártires. Y mire que la Biblia aquí habla de que esta gran ramera se emborrachó justamente con la sangre de este tipo de mártires, de este tipo de personas que murieron a causa de esas persecuciones. Pero bueno, hay un personaje por ahí en el libro de Génesis que aparece y es un hombre llamado Nimrod, que si bien es cierto, es descendiente de Noé, es descendiente por el lado de su hijo Cam, ¿cierto?
Y este Cam, recuerde usted que recibió maldición por parte de Noé, porque fue un hombre que fue pervertido o perverso, inclusive en su forma de actuar con el propio papá. No es el tema de esta noche, pero es que la semana pasada nuestro hermano Exxon nos dejó una idea por ahí sobre Nimrod, y estoy comentando de dónde aparece este varón y sobre todo un pecado enorme y grandísimo que cometió este hombre Nimrod, y fue querer llegar a la altura de Dios o hasta el trono de Dios con base en una torre que se llamó Babel. Hermano Exxon, pero le dejo la palabra para que usted nos contribuya con su perspectiva y lo que tenía para comentarnos desde la semana anterior. Pastor Ricardo hace unos momentos mencionó Babilonia y lo vamos a ver más adelante. De una vez vamos a unir, a enlazar ese clavo, porque nos dice obviamente el versículo 5 que en la frente tenía un nombre escrito donde es un misterio, Babilonia. Mire, y si usted no entiende el significado de entrada de lo que significa obviamente la palabra Babilonia, no hay forma de que usted entienda el resto del compendio, para nada, ¿sí o no? Porque se va a pegar una confundida impresionante, porque en el próximo capítulo, Apocalipsis 18, también se menciona otra Babilonia, y no es la misma de esta de Apocalipsis 17. Hay una Babilonia religiosa, que es la que estamos tocando, y en Apocalipsis 18 se habla de la Babilonia política, ¿verdad? Entonces, en Génesis capítulo 10, vamos para allá brevemente, enlazando lo que dice Miguel, aparece esta palabra por primera vez para entender qué, pues los misterios de esta Babilonia espiritual, y que usted, amado, que nos está obviamente siguiendo en la noche de hoy, no tenga duda alguna y que tenga absolutamente claridad que esta Babilonia sí se trata de una ciudad, ¿sí o no? Hemos hablado de que el simbolismo es importante, pero en este caso se está hablando de una ciudad. La gran ramera está actualmente situada en una ciudad, y la ciudad no es espiritual, la ciudad es física, ¿cierto? Entonces, Nimrod, este primer anticristo, podríamos llamarle, por decir así, pastor, copastor, iglesia, ¿verdad? Que levantó esta ciudad, y Nimrod siendo lo que le llamamos en la teología el primer, Miguel lo menciona con palabras, el primer rebelde en contra de las cosas de Dios, ¿verdad? Y el primer rebelde que se atreve a levantar una infraestructura, un edificio, directamente para mostrar, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo con Dios. ¿Por qué? Porque Génesis nos habla de que la voluntad de Dios era ¿qué? De que la gente se esparciera para los lados, ¿cierto? Que la gente, la población se esparciera. Pero el tipo dice, no, yo voy para arriba. A mí me gusta más bien como que la contraria. Y Babilonia, obviamente esta torre que el tipo levanta, que es la primera identificación que tenemos de lo que es el sistema del nuevo orden mundial, que de hecho en Bélgica actualmente hay una réplica moderna, podemos decirle. Yo sé que el copastor puede utilizar una imagen que es el famoso Parlamento, ¿verdad? Y ellos hacen alusión a eso, de que actualmente ellos todavía continúan siendo políticos, personas, reyes, capitanes, alcaldes, gobernadores, que no tienen miedo de mostrar su rebeldía abiertamente en contra de Dios. Dice Génesis capítulo 10, versículo 8 al 10. Dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser ¿qué? El primer poderoso
¿Qué dice Apocalipsis 17? Y los reyes de la tierra fornicaron con ella. Mire, poderoso, poder político. Versículo 9. Este fue vigoroso cazador delante de Yahweh. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh, y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calné en la tierra de Sinar. En el capítulo 11, ahí usted podrá leer la historia más adelante, donde usted entenderá la descripción de la rebeldía de este tipo. Al tener la astucia, tener el verbo, labia, poder de convencimiento, de juntar montones de personas con un propósito que es levantar la famosa torre de la rebeldía. Hoy, después del derrumbamiento de las torres gemelas del 2001, se acordarán ustedes, mire que inmediatamente ocurrió el mismo fenómeno. La rebeldía del poder de los americanos, de la ONU, de George Soros, obviamente, que está detrás de esa financiación, de los Bilderberg, el grupo obviamente que controla con estas 13 familias prácticamente el mundo entero. Y mire que en cuestión de ¿qué? De unos 2-3 años ya tenían el reemplazo de las dos torres gemelas que ellos mismos derrumbaron en el 2001, haciendo alusión de que ¿qué? Nosotros tenemos el poder de derribar economías, porque eso fue el intento, derribar la economía y echarle la culpa a los islámicos. Con eso nosotros tenemos la excusa de entrar allá al Medio Oriente y tomar posesión del petróleo, que fue lo que hicieron al derrumbar o al derrocar a Saddam Hussein. Y mire, pero sí, todo tras una mentira fabricada, porque es tanto el poder, la avaricia que tiene esta gente, que no tiene ni siquiera mayor aprieto en tumbar infraestructuras del poder, obviamente, y del calibre de las torres gemelas. Y obviamente, ¿cuál es el orgullo de ellos? Mire que si ustedes ponen cuidado a la forma de las torres, de la torre, obviamente, que hay en Estados Unidos, en Nueva York, es una torre que viene con 6 triángulos. Son triángulos, obviamente, que identifican la masonería. Y el mensaje de ellos es eso: nosotros podemos hacerlo cuantas veces se nos venga en gana. Entonces, ya enlazando obviamente el tema, porque mire que esta parte sí yo no la puedo pasar como por encima, porque para mí personalmente es bastante importante. Ahora sí, ya que Jairo y Ricardo mostraron la parte obviamente de las características verbalmente, vamos a enlazarlas incluso con imágenes demasiado fuertes, y aquí es donde pedimos a Yahweh, a Dios, que, como dice el versículo del capítulo 17, 9, esto es para la mente que tenga ¿qué? Sabiduría. ¿Cuál es la oración de nosotros como panelistas? Porque aquí nos metemos un poquito fuerte. Que el Señor les dé sabiduría a ustedes también, de entender lo que Jesucristo le traspasa a Juan, pero que el Espíritu Santo a través de estas imágenes también ustedes puedan identificar. Dice de que esta gran ramera ¿qué? Está sobre muchas gentes. Copastor, colabórenos con una imagen donde el líder de la religión ramera, gran ramera, está, vea, abordando multitudes de personas. Las hemos visto en Brasil, las hemos visto en Colombia, las hemos visto en México, las hemos visto en Europa, las hemos visto aquí en Sudamérica. Y no son 1 o 2 o 3, son muchas aguas, montones de personas alrededor de la gran ramera. No hay en el mundo, y esto lo quiero colocar entre paréntesis, no hay religión en el mundo donde un líder
entre comillas, vuelvo y repito, representando una entidad religiosa, tenga el poder que donde vaya acumula gente. ¿Sí o no? No lo hay. Si nos llegan a enviar un islámico, un líder islámico del Medio Oriente aquí a Sudamérica, ¿usted cree que esto se va a llenar acá? No, sí, posiblemente vaya a haber personas que simpaticen, pero no van a ser muchas aguas. ¿Estamos entendiendo el concepto? Este es uno de los atributos, Jairo lo explicó, de esta gran ramera, que país por donde vaya, la multitud de aguas, la muchedumbre de personas, va a ser una de las características que ellos están afiliados espiritualmente con la gran ramera. Colombia lo vivió hace, ¿qué? 2, 3 años, ¿no? Pastor, copastor, aquí en Colombia, multitudes de multitudes, muchas aguas, muchas personas. También nos dice que esta gran ramera fornica y fornicó con los reyes de la tierra. Lo mismo, copastor, ¿cuántas imágenes no tenemos de que esta gran ramera o el líder de la gran ramera, lo primero que hace cuando llega a un país es recibido por quién? No es por la familia, no es por los amigos que tenga de parceros por allá, que, oh, bienvenido, no. Inmediatamente la primera autoridad del país está ahí en el aeropuerto, recibiendo ¿qué? La gran ramera. Eso solamente lo puede y lo ha podido lograr únicamente un líder a través de la historia, y ahorita con la tecnología aún más. Ustedes van a ver en las pantallas lo mismo, presidentes recibiendo a este religioso. ¿Ustedes creen de que si Gigi Ávila estuviera ahorita presente, este hombre evangélico que ya partió con el Señor, viajara por todos los países donde los cantidades de milagros que este viejito hizo en su carrera ministerial, eso era para que no solamente el presidente lo recibiera, sino para que multitudes de personas que pudieran ver el poder de Dios se reunieron? No, él llegaba país por país y los únicos que lo recibían eran los hermanitos de las iglesias, pues obviamente que pedían que este siervo los visitara. Ninguna personalidad política, nadie. ¿Por qué? Porque este atributo solamente le corresponde a el líder de la gran ramera. Aquí es más delicado y seguimos orando para que el Señor les dé sabiduría. Dice Apocalipsis que esta gran ramera tiene un artículo en la mano, un cádiz, ¿qué? De oro, una copa de oro. No es duda lugar que la única religión en todo el mundo donde se utilice un cádiz, una copa de oro, es la que usted está viendo en la imagen por el líder actualmente. Nosotros los cristianos no utilizamos ninguna copa de oro. ¿Por qué? Porque entendemos que Jesucristo era primero que un hijo de ¿qué? De carpintero. Hay una película incluso de Harrison Ford sobre el Arca del Pacto, creo que así se llama la película, donde precisamente al final de la película se muestra que la copa que utilizaba el Señor no podía ser una copa de oro, por favor. Tenía que ser una copa normal, una copa de un carpintero. Porque se imagina a Jesucristo siendo un simple hijo de carpintero y se les aparece con una copa de oro. Los primeros que van a decir, bueno, ¿y Jesús qué? ¿De dónde sacó plata para esta vaina? Para esta copita. Pues iban a ser los mismos discípulos. Pero aquí mire que Jesús, 2000 años atrás, le dice a Juan, mire lo que va a tener en la mano la gran ramera, y usted lo ve semana tras semana en las misas, y cuando viene el líder de su religión, lo continúa haciendo. ¿Por qué? Porque esto no es coincidencia, esto se llama profecía bíblica.
profecía bíblica. Interesante. Jairo también mencionó la vestimenta. Por favor, copastor, la imagen de los cardenales y obispos en Roma con los colores exactamente que Jesucristo identifica aquí en Apocalipsis capítulo 17, 4. Dice, y la mujer estaba vestida ¿de qué? De púrpura y escarlata. Una que me fascina bastante es cuando murió Juan Pablo II. Ahí prácticamente este capítulo se colocó en uno. ¿Por qué? Porque se murió este cuchito. ¿Y qué pasó? La mayoría de los reyes de la tierra, y hay imágenes, ustedes las van a poder encontrar ahí, estuvo George Bush, estuvieron los presidentes de Europa, muchos reyes de la tierra que fornicaron con ella, ahí estaban, juntamente para el velorio de lo que ellos consideran, pues, la guía espiritual. Púrpura y escarlata. Cada vez de que usted, y esto es lo que yo le digo a muchos de ustedes, cuando ustedes vuelvan a ver a un sacerdote, a un cardenal, a un obispo, a un cura, con una vestidura roja o morada, ustedes se van a acordar, y el Espíritu Santo les va a acordar que Jesucristo no se equivocó. Les describió las vestiduras. Desobediente, totalmente. ¿Cuántas veces no hemos tenido que discutir la desobediencia del líder de la religión en primer grado? Hermano, ¿cómo así? Denos un par de ejemplos. Hermana, mamá, tía, abuelo, primo. El bautismo de los niños no es bíblico, pero es que esa es nuestra religión de nuestros padres. Se les dice, Jesucristo nunca lo bautizaron de pequeño, y eso tenía un significado de obediencia de parte de José y María. Ellos mismos fomentaron la obediencia a la palabra, porque ellos conocían la voluntad de Dios, por eso ellos nunca lo bautizaron de bebé. Esta es la pequeña, porque yo sé que el tiempo nos está avanzando y hay que continuar. Y si hay que parar de pronto aquí en este concepto, pero vamos a seguir ilustrando, pastor, copastor, iglesia, todas las características con imágenes para que ustedes vean de que Jesucristo realmente tenía y tiene la verdad. Próximamente, el título que tienen en la frente, el oro, la plata. Hasta el día de hoy sabemos de que el Vaticano tiene el 30% del oro del mundo guardado en sus arcas. ¿Eso será de Dios? Lo veremos en el próximo segmento o en el próximo programa. Pastor. Bueno, yo quiero ir en este momento a Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 4. Y la escritura dice de la siguiente manera: Él quitó los lugares altos, quiero que le prestemos atención a esto, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan. Seguramente que varios de los que nos están siguiendo dirán, ¿y a qué se está refiriendo el pastor? ¿Por qué nos sacó de lo que estamos hablando de la parte de Apocalipsis? Tiene mucho que ver, les quiero decir, porque justamente algo de lo que mencionábamos es que cuando se refiere básicamente a la prostitución espiritual, tiene que ir demasiadamente ligada y muy agarrada de la mano con la idolatría. Y este pasaje que acabé de leer es una instrucción que justamente Dios mismo le da a uno de los reyes más célebres tal vez del pueblo judío, y les estoy hablando de Ezequías. Es un hombre que venía en franca decadencia, lo que era el reino como tal en ese momento israelita, pero sucede alguna situación, y es que él decide nuevamente buscar de la presencia de Dios, y Dios le dice, perfecto, yo lo voy a acompañar en su reinado y voy a bendecir su tierra, pero le da una serie de instrucciones que son las que acabé de leer. ¿Y por qué quiero que ustedes los tengan muy en cuenta?
Porque es que aquí menciona algunos aspectos que hasta el día de hoy se repiten frecuentemente. Número uno, una de las cosas que Dios siempre detestó y que usted lo podrá ver en la parte del Antiguo Testamento, es que Él les decía, tumben los lugares altos. Porque los lugares altos lo que básicamente significan es como poner a alguien por arriba de los demás y que ese alguien sea digno de adoración. Ahora, le pregunto, en la mayoría de ciudades del mundo, dentro de esas la misma Bogotá, los sitios de culto, de peregrinación y de búsqueda de la mayoría de personas son sitios altos. Si usted se da cuenta, por ejemplo, uno de los aspectos más célebres que hay a nivel del mundo son lo que conocemos como los obeliscos. Y cuando el hermano Exxon se refiere a la Torre de Babel, tiene que ir muy ligado con lo que son esas figuras de esos obeliscos, porque ellos de alguna manera identifican justamente el hecho de querer casi igualarnos o subir a la altura de Dios en algún momento. Aparte de eso, quiero decirles algo, y esto lo digo con todo el respeto, pero es la realidad. Representan la parte viril masculina en la gran mayoría de estos aspectos. Y si usted se da cuenta, en las capitales más importantes del mundo, algo de lo que hay en las plazas centrales es obeliscos, lugares altos, lugares de peregrinación, lugares que justamente Dios dijo, no quiero que caigan en ese tipo de pecado. Pero además, ahí también dice, en ese versículo que acabo de leer, que hizo tumbar todo tipo de imagen y todo imagen también, perdón la redundancia, que tuviera que ver con una diosa que en ese entonces era la diosa que mandaba la parada allá y era la diosa Acera o Astarte, como usted la quiera encontrar. Y justamente Dios lo que le dice es, no quiero que a nadie hagan alusión de que esa es una diosa de algo, de la fertilidad, de la vida, de la abundancia, de la salvación, de lo que sea. No quiero que la tengan en cuenta, quiero que acaben absolutamente toda imagen que los lleve a la idolatría. Y finalmente, para darle el paso a la palabra al copastor, mire que hasta un aspecto que era importante y que fue de mucha trascendencia para la salvación del pueblo judío, que fue la misma serpiente, que Dios dio la instrucción de que se levantase con propósito de salvación y que la había levantado Moisés, la gente había caído en el pecado de idolatría de esa imagen. Y resulta de que justamente Dios se da cuenta de esa situación y le dice a Ezequías, quiero que rompa y funda esa imagen que en algún momento representó salvación. Y esto lo cuento ¿por qué? Porque es que hoy en día en la mayoría de casas o en la mayoría de hogares, algo de lo que no puede faltar son los crucifijos, son los rostros supuestamente o las imágenes que supuestamente simbolizan a Jesús. Y mire que aquí Dios mismo está diciendo, no quiero que algo que representó en algún momento salvación lo agarren como algo de idolatría, porque eso no es lo que verdaderamente representa los aspectos de Dios. Pero voy con usted, copastor, en esta noche para seguir avanzando con este tema. Sí. Copastor. A veces me pegan la trabada a mí y listo. Mire de que, si me permite, copastor, brevemente, mire de que sí, el obelisco estaba precisamente mirando, mientras usted explicaba el tema del obelisco, que incluso en las películas de los Illuminatis muestran, en la película del 2012, ustedes ven que una de las vainas o una de los clips que ellos están ya anunciando sobre los tiempos finales es precisamente la caída y la destrucción ¿de qué? De Roma. Ustedes ven que la cúpula de San Pedro viene un terremoto y destruye la ciudad. Eso no es una cuestión de cinematografía, no. Ellos saben, ellos conocen cuál va a ser el fin de la Gran Ramera. Y no es coincidencia que en el centro allá de la plaza de San Pedro hay un obelisco donde mucha gente se para allá al lado tengo que decirlo como debe ser, lo que representa un miembro masculino. Miguel lo dice,
perdone la expresión, pero hay que saberlo decir con respeto, la parte, el pene de un varón. Un tronco ahí plastado en toda la mitad. Eso no es lo sorprendente. ¿Qué es lo sorprendente? Que si ustedes, y el pastor nos regalará una imagen desde la parte de arriba, como de un dron, si ustedes toman y ven la imagen de todo lo que es la Plaza de San Pedro, ustedes se van a dar de cuenta que la construcción de esa infraestructura estaba planeada con detalles y lujos, porque si ustedes ven, ustedes van a ver la parte de la pelvis de una mujer. ¿Sí ve? Viene en forma y se le notan las caderas. Esa plaza se le abren las curvitas, haciendo alusión de ¿qué? De una mujer. ¿De qué se trata el tema en esta noche, iglesia? De una gran ¿qué? De una gran ramera, de una prostituta espiritual. Y mire que el obelisco está plasmado exactamente ¿dónde, pastor? En toda la mitad de la parte pélvica de esta mujer, de esta ciudad ramera. ¿Y qué nos dice el Espíritu Santo, amados? Que hay un pecado sexual espiritual impresionante, y tuvieron obviamente la hazaña de inclusive a través de un edificio, unos bloques, de diseñar. ¿Por qué? Porque esto es profecía bíblica. Copastor, continúe. Gracias. Cómo no, muy bien. Traigamos a cuenta algo que se mencionó por ahí, que acerca de Babilonia, que es la ciudad que se nombra aquí como la ciudad pecadora, o siempre se hace una comparación con Babilonia. Y yo no sé si ustedes se han preguntado por qué Babilonia, por qué no pudo ser la ciudad de Nínive, por qué no pudo ser, por ejemplo, Siquén, o qué sé yo, o Berseba, o Jericó, cualquier ciudad que ustedes quieran pensar acerca del pasado. Porque siempre se refiere a Babilonia y no se refirió a otro lugar, o en la palabra siempre se refiere como a ese lugar de pecado o determinación que es Babilonia. Esto lo tenemos que mirar desde el sentido espiritual. Nosotros, por ejemplo, hemos escuchado siempre que no vayamos a Egipto, o que la gente no regrese a Egipto. Y eso no quiere decir que entonces no volvamos a visitar, o las personas que tienen la posibilidad vayan de turismo a Egipto. No, es un sentido espiritual. Cuando hablamos de eso de Egipto, nosotros sabemos que Egipto es el lugar de esclavismo donde estuvo el pueblo de Israel. Entonces siempre que mencionamos espiritualmente hablando a Egipto, lo relacionamos inmediatamente con que el pueblo de Israel estuvo de esclavo en ese lugar. Entonces hablamos de esclavitud, de cosas que tiene que pasar cierta persona, digamos, y por eso le dice a la gente: no vaya a Egipto, no se vaya a la esclavitud o esto. Igualmente pasa con Babilonia. Babilonia, si bien hoy en día no existe el nombre, pero ya lo hemos definido que el lugar sí existe. Todos sabemos que es Irak. Yo les mencioné alguna vez la historia de cómo va lo de Babilonia. Si bien no existe como nombre, existe como lugar, nos hace esa una referencia espiritual. Hemos hablado, y nuestro hermano Exxon hizo una perfecta exposición desde la semana pasada acerca de las religiones, y hablamos de las religiones porque justamente este capítulo que estamos mencionando en Apocalipsis habla es del sistema religioso. Entonces tenemos que hablar de eso. Hablamos de dónde nace el tipo de religión. Quedamos en que religión es ese tipo de cosas que el ser humano busca para justificarse ante Dios. Si nosotros miramos todas las religiones, eso es lo que buscan las religiones, mirar a ver cómo me acerco como ser humano hacia Dios. Resulta que las cosas es que Dios es el que lo tiene que aceptar a uno, pero las religiones lo que hacen es tratar de nosotros cubrir nuestro pecado y a nuestra forma acercarnos hacia Dios. Eso es la religión, y eso existió. Mi hermano Exxon, ya le digo, lo explicó la vez pasada, nació justamente desde el paraíso, cuando el hombre se justifica ante Dios y crea su propia religión allí con la ramita. Él trató de justificar su pecado. Eso se va a ver reflejado justamente con Caín y Abel. Caín presentó una ofrenda como a él le pareció. Abel presentó la ofrenda que Dios había mandado. Esa es la diferencia entre religión y cómo uno se acerca a Dios. ¿Por qué se habló de Nimrod? ¿Por qué se habló de Babel y por qué se habló de Babilonia? Porque justamente ese primer imperio es el que buscó una forma de acercarse, de crear una religión, ya no a nivel pequeño, ya no a nivel de Caín y Abel,
sino una religión a nivel de un gran grupo, que era una gran sociedad. Se levanta un imperio, como es Nimrod, se levantó un imperio allá, y él entonces puso ya unas normas. Ahí nace la verdadera religión, y ellos empiezan a adorar es a dioses ajenos, a dioses aquellos. Ahí es donde nace la idolatría. Por eso Babilonia es tan importante y por eso Babel es importante, porque allí es donde nace la idolatría, es donde nace la madre de las religiones. Ese es el proceso que hemos tenido y por eso es que se mencionó esa posesión. Cuando hablamos de Babilonia, entonces hoy en día hablamos entonces justamente de eso, un sistema religioso que está entregado a la idolatría totalmente. Eso es lo que representa Babilonia, tanto para el pueblo de Israel ya en el tiempo de Cristo, como para nuestro tiempo, como para un tiempo futuro. Entonces quedamos claro en lo que es Babilonia. Quiero cerrar un último puntico, lo mencionó el hermano Ricardo así ligeramente, pero yo le quiero hacer énfasis en esa parte. El versículo 6 de ese capítulo 17. Miren lo que dice: y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Y yo no sé si ustedes le han prestado atención a esa palabra. Yo creo que mucha gente la saltó y ni siquiera le prestó atención. Mire que hemos mirado todos los aspectos de este capítulo. Y esa frasecita, esa palabrita de asombrarse, mire que tiene mucha significancia. Le está mirando él y está viendo cómo se levanta la ramera. Y el ángel le dice, mire, la ramera es esta. Y él quedó asombrado. Imagínense, se asombró y dijo, ¿esta era la ramera? No puedo creerlo que esta fue a la ramera. Yo les hacía una alusión fuera de micrófono con nuestros hermanos panelistas la vez pasada y les decía, mire, a este punto, Juan, ¿qué ha visto? Juan vio ya los 21 juicios de la ira del Señor, dígame si no, que fue los que hablamos. Hablamos de terremotos, hablamos que las aguas se convertían en sangre. Yo me imaginaba esos ríos llenos de sangre y la gente ahogándose en eso. ¿Usted cree que eso no es terrible? Vimos las plagas, las úlceras en las pieles, cayéndosele la piel a la gente, muriéndose de hambre. Eso no es terrible, fueron 21 juicios de los que hablamos. Hablamos incluso que hubo una parte donde se abrió los infiernos y salieron una cantidad de millones de espíritus demoníacos que vinieron a atacar al ser humano. Y yo les decía, y Juan hasta este punto no se asombró, ni se asustó, no se amedrentó, o sea, vio esos juicios, vio los terremotos, vio la convertirse en sangre y no se asombró el hombre. Se vino a asombrar fue cuando vio la ramera. Cuando uno dice, no, pero en esto, ¿cómo se va a asombrar eso? Se asombró y dijo, esta era la ramera. Y dice, no lo puedo creer. No puedo creer que esta sea la ramera. Y a mí sí me llama la atención ese versículo, aunque cuando dice, y se asombró de ver esto. Uy, ¿cuántos se van a asombrar de saber quién es la verdadera ramera? ¿Cuántos se irán a asombrar a estas alturas? Pastor. Yo creo que muchas personas podrían justamente también causar ese asombro en el sentido de que muchos considerarán que están en el lugar correcto, pero como dice una propaganda acá de una entidad bancaria, podría estar en el lugar equivocado, ¿no? Y es que no todos los caminos realmente conducen a la salvación. Y aquí quiero ser muy preciso. Quiero ser muy puntual. Mire, ni siquiera la iglesia que yo pastoreo, Cristo es mi bendición, es la que lo va a conducir a usted a la salvación. El único que lo puede llevar a usted a la salvación es Jesucristo y lo dice claramente la palabra. Ninguna religión, ninguna iglesia. Las iglesias ayudamos simplemente, y hablo de las iglesias que predicamos la palabra. Lo que hacemos justamente es direccionar a las personas a que vayan por el camino que está dado por el Señor. Mas, sin embargo, ninguna iglesia, ninguna entidad religiosa, ni nada por el estilo, es la que conduce la salvación, sino es básicamente Jesucristo, y eso es lo que podemos encontrar en la Escritura. Así de que por eso muchos a lo mejor se sorprenderán, claro que sí, porque dirán, no, pero si es que yo estaba en cierta religión o en cierta doctrina y
¿Y por qué entonces se van a perder? Pues precisamente porque no hicieron la tarea como era y no buscaron directamente de Cristo Jesús. Pastor, Hermano Richard, ¿estás ahí? mientras llega el hermano Richard, Hermano. permítame, pastor, yo quiero, Acá estoy, acá estoy. Oh, yo quiero acomodarle partecita de esa que usted dice justamente, porque es que eso es muy importante y que la gente lo tenga en cuenta. Las religiones no salvan y justamente eso es lo que hemos tratado de mostrar desde un principio. La religión no es sino la justificación del hombre ante Dios, justificar el pecado. Dios desde un principio mostró un plan de salvación. Por eso no corramos detrás de las religiones, que esta, que aquella, no. Corramos detrás del plan de salvación de Dios, no corramos detrás de las religiones. Ahora sí, hermano Ricardo, por favor. Mira, mira lo que dice la Reina Valera. Cuando la vi quedé asombrado con gran asombro, asombrado con gran asombro, o sea, debió ser terrible la asombrada. Pero mira que así como dimos las características de esta mujer ramera, mire que existen algunas características de Babilonia la Grande, donde encajan también con una falsa religión, ¿cierto? En lugar de ayudar a las personas a acercarse al Dios verdadero, la religión falsa las impulsa ¿a qué? ¿Qué leyó el pastor? A adorar falsos dioses, a adorar a otros dioses, ¿cierto? La Biblia, ¿qué escribe la Biblia esto como ayuntamiento inmoral? Como lo leyó el pastor, hay creencias y prácticas como la Trinidad, la inmortalidad del alma, la adoración de imágenes, eran muy comunes en la antigua Babilonia. Entonces, por esto es que existen muchas características de esta Babilonia la Grande, como puede ser una religión falsa. Estas religiones existen todavía y dicen que adoran a Dios, pero eso es mentira, porque en el momento aman al mundo de Satanás, ¿cierto? Allí entonces es lo que dice Jairo, entonces hay una religión que se inventa el hombre donde quieren es hacer lo que su cuerpo desea, lo que sus fantasías desean, más no lo que quiere Dios como tal. Precisamente la Biblia dice que la gran Babilonia, vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro y piedras preciosas y perlas, entonces encaja muy bien a todas estas religiones falsas, las cuales lo que presumen no es su santidad, sino el dinero que tienen, ¿cierto? Su fama que tiene. Muchas religiones, sean la que sea, tienen millones, prefieren mostrar sus autos de alta gama, sus aviones, todo, pero menos lo que quiere Dios. No muestran nada de lo que Dios quiere, ¿cierto? Por otra parte, los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas que menciona la Biblia y apoyan a estas Babilonias, a estas religiones falsas, son las que pertenecen o van a pertenecer engañadas directamente en este tiempo del fin, ¿cierto? Entonces, hay algo muy importante en donde las mismas religiones falsas, los mismos seres humanos que se inventan las religiones se contradicen como tal. Y leí algo sobre este Martín Lutero que en 1517, ¿cierto? Empezó esa separación entre católicos y protestantes, ¿cierto? En donde sacó sus 95 tesis y las clavó en la puerta del castillo de Wittenberg, ¿sí? Entonces, un poquito de historia y quiero tocar lo que decía el pastor, es que este Martín Lutero fue donde nos dijo que la salvación no se compra, sino se alcanza solo por la fe y la gracia de Dios. Entonces resaltó que el amor de Dios no se merece y que en la vida cristiana el primado lo tiene que tener la escritura y la gracia del amor gratuito de Dios. Pues no se paga por la salvación, ni la religión ni la religión lo salva a uno, ni una iglesia, ni nada. Es directamente
el regalo de Dios que nos da a cada uno de nosotros, ¿cierto? Dentro de esta gran ramera, dentro de esto que nos indica Apocalipsis 17:5, que en su frente tenía un gran nombre escrito, un nombre escrito Babilonia, ¿cierto? Vemos que, como los dije al principio, Dios representa a la iglesia fiel por una mujer, ¿cierto? Para identificar a la gran ramera, también la está identificando como una mujer, pero de una forma bastante fuerte, ¿no? Ramera, que en su contraparte es todo lo diferente a lo que Dios quiere de la iglesia, ¿cierto? Representada como una virgen casta y pura. Entonces podemos ver qué es la Babilonia. Entonces en sí, por mi parte, de los estudios que veo, que utiliza a una prostituta para representar la desobediencia a Dios de una iglesia falsa, ¿cierto? Entonces por eso es que la muchedumbre la toma y la siguen como tal, porque es más fácil seguir a los deseos mundanos que seguir a lo que Dios quiere como tal. Entonces, esta madre de las rameras, que es una gran iglesia falsa, que sea, no va a ser difícil de identificarlas, ¿cierto? Como lo decimos, hay muchas características en donde Edson, donde todos están dándolas, y Coleman muy bien a lo que fue descrito a través de la historia desde 1054, en donde también hubo la Santa Inquisición, podemos decirlo, ¿cierto? Que desde el Papa Sisto IV empezó a matar a las personas que estaban en contra de esta religión. Entonces podemos ver que hay muchas coincidencias dentro dentro de este capítulo 17 de lo de la Gran Ramera a lo que actualmente está estas religiones como tal. Lo que quieren, engañar a las personas. Y se abre camino, se abre un gran camino en donde muchas personas van a caer. Y eso es lo que, pues, el gran enemigo Satanás, eso es lo que desea, ¿cierto? Entonces, pues, aquí es de verdad, un estudio muy importante para no caer en esos engaños como tal, pastor. Gracias, Richard. Seguramente que muchos se quedaron pensando hace un rato cuando dije que aún siendo yo el pastor de la iglesia, Cristo es mi bendición, y seguramente iban a decir, uy, ¿cómo así que está diciendo que la iglesia no conduce a la salvación? Y quiero hablar específicamente de eso, hacer una claridad enorme. Porque es que el problema de la mayoría de personas, y aquí incluyo inclusive a los cristianos, o a los que asisten a una iglesia evangélica, es que normalmente la gente pone sus ojos es sobre el pastor o sobre alguna iglesia como tal, y ojalá esa iglesia empiece de pronto a verse en algún tipo de milagros o lo que sea. La gente tiende a poner la mirada es en las personas y en los lugares como tal, y ahí es donde quiero hacer la claridad como tal. Porque es que nosotros como iglesia lo que queremos es mostrar a través de la iglesia a Cristo, ¿verdad? Y esa finalmente es nuestra misión. Pero definitivamente el que usted dentro de su corazón quiera, por ejemplo, colocar de que es que yo voy a cierta iglesia es porque es que allá sí está Dios o porque es que esta iglesia sí es la que me garantiza la salvación, ahí hay un error doctrinal enorme. Ahí ya ahí empieza a haber un problema de idolatría hacia una persona o hacia un lugar. Mire, les quiero colocar un ejemplo y con esto le doy cambio a mi hermano Exxon para que finalicen esta noche este faro. Pero mire, aquí por ejemplo en Bogotá hay un lugar muy célebre que queda en una de las cerros más altos que hay acá en Bogotá,
donde la gente supuestamente sube de rodillas o descalza supuestamente para esperar un favor de Dios. Y creen que a través de eso se va a conseguir lo que es la salvación y la bendición de lo que ellos están esperando. Pero la pregunta es muy simple. ¿Usted cree que realmente flagelando su cuerpo, flagelando sus rodillas, flagelando sus pies, va a obtener la misericordia de Dios cuando su alma no está siendo realmente dolida, cuando su corazón realmente no se ha apartado del pecado y cuando usted solamente considera de que haciendo ese tipo de cosas es que va a lograr que Dios se mueva a favor suyo? Ahí es donde están los errores. Y vuelvo y digo, y no es que esté diciendo de que la iglesia que por gracia de Dios pastoreo, la presencia de Dios no se mueva. Por supuesto que sí. Y mi invitación es para que cada uno de ustedes hagan parte de nuestra congregación y que todos nos direccionemos hacia el lugar que es la salvación y la vida eterna. Pero jamás, jamás de los jamases, usted podrá pensar de que es que nosotros vamos a predicar y a decir, no, es que así está esta iglesia porque es que esta sí es la que le va a dar la salvación o la vida eterna. No, esa es una relación directa con Jesucristo, perdón, y con el único que usted va a poder encontrar ese camino de bendición. Y eso es algo que quiero que lo tengan absolutamente claro todas las personas, todos los hermanos, y por eso era que al comienzo decía, esto no va recargado hacia unos o hacia otros. Esto lo que va es direccionado específicamente es a que Cristo es el único camino a la salvación. Él es el único que le puede entregar la vida eterna. Y si usted no tiene una relación genuina con Él, va a tener problemas, independientemente de la forma como usted actúe o se mueva. Esto quería dejarlo como claridad para que la gente tenga una base y un concepto real de lo que nosotros presentamos a través de nuestra iglesia y de la doctrina que Dios nos ha colocado a cada uno de nosotros. Pero voy contigo, hermano, para ir concluyendo en esta noche este programa del Faro. Sí, pastor. No vamos a avanzar más ya en texto porque no nos da el tiempo ya realmente como para cerrar en esta noche. Pero usted menciona que sí, usted como pastor no da la salvación. Entonces cualquier persona allá afuera, bueno, entonces ¿por qué me tengo que congregar donde usted? Usted me dice de que nos quiere mostrar la salvación a través de Cristo. Bueno, mi iglesia también me muestra a Cristo. Entonces, por eso es que hay confusión. Porque todo el mundo hace alusión de que independientemente de la religión donde busque a Dios, entre comillas, pues entonces que cualquier sistema religioso en este caso serviría. Y no es así. Porque así como intentamos ahorita en el anterior segmento explicar que Jesucristo nunca deja preguntas al aire. No hay preguntas que a la gente se le pueda ocurrir acerca de Dios que no estén en la palabra. ¿Sí o no? Y entonces, ¿por qué sí con el pastor Miguel en una iglesia cristiana y por qué no en la iglesia aquí en Castilla del padre Chucho? ¿Por qué no si ahí también hablan de Cristo? Y también tienen un muñeco allá que está clavado por más de 30 años allá que no se ha podido levantar de los muertos porque ahí está clavado. ¿Y por qué la iglesia del pastor Miguel? Porque allá sí no hay un Cristo clavado así. Hasta en eso hay una diferencia espiritual porque nosotros no recordamos a ese Jesucristo que el diablo quiere ver y él fascina ver a Jesucristo hasta el día de hoy, ¿qué? Así, clavado en los templos. Le fascina ver el sufrimiento. Mientras que Jesucristo en este momento está en su tercer cielo, descansando, tranquilo, intercediendo porque la iglesia suba a casarse con él. Ya no está en dolor, ya no está en tormento, pero a la gente le fascina recordarlo como un mártir. Hasta en eso hay diferencia. ¿Por qué en su congregación sí y por qué en mi congregación no? No le preguntemos a Miguel como pastor, no le pregunten a Edson como hermano, no le pregunten a nadie. Dejemos que las mismas escrituras nos revele la razón del por qué. ¿Por qué Miguel no es cura? ¿Podía haber sido cura? Totalmente, podía haber sido un cura.
¿O no, pastor? Claro que sí. Pero ¿por qué entonces él decide recibir el llamado de un simple pastorcito? Efesios 4, 11, 12, por favor. O pastor, regálenos esa imagen para las personas o el versículo para que la gente vea de que esto no es palabra de nosotros. Nosotros ni siquiera hemos hecho de autodenominarnos con un título. Eso no lo hacemos ni nosotros. Eso lo hace Jesucristo directamente. Efesios 4, 11 y 12. Dice, aquí háblales el apóstol. Y él mismo, ¿quién será ese él? Jesucristo. Y él mismo, está hablando de Jesús. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, como Pedro, Pablo, gente que hizo milagros. Sus apóstoles, los apóstoles de aquí de Roma, hermano, entre Juan Pablo II, entre Bergoglio y entre el polaco, el Ratzinger, no hicieron ni 5 milagros en 40 años, hermano. Y los milagros que les adjudicaron simplemente son marihuanadas que la gente se imaginó. Impresionante. ¿Ustedes saben cuántos milagros hicieron entre los 10, 11 apóstoles realmente de Jesucristo? País ciudad por donde iban, eran miles y cientos de milagros, como lo dice Jesucristo. Y estos milagros los acompañarán. Esta es una manifestación de usted saber si usted realmente, la persona que usted dice seguir como predicador, viene de parte de Dios. Si no tiene milagros que lo respalden, mi hermano, posiblemente ese tipo se llamó al ministerio solo. Haga análisis de eso. En los últimos 30 años, ¿cuántos milagros entre los 3 últimos yucas usted realmente ha podido identificar? Debería todos los días haber testimonios en las redes sociales. El Papa argentino sanó un cojo, sanó un ciego. Usted nunca ve eso. Jamás. Y la pregunta es, ¿por qué? Dice el versículo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Aquí el hermano que usted lo ve con esta gorrita ahí de 10,000 pesos, ese es un evangelista. A otros pastores, el ministerio de Miguel Sánchez, y a otros maestros. Esa es otra maestría, obviamente, que compartimos con Miguel, con Jairo, porque también es un don, la maestría. ¿Cuántos temas usted recibió de maestría aquí en la iglesia Cristo es mi bendición? Ese es otro título, ese es otro llamado. Entonces, ahí mismo está la revelación de parte de Dios hacia usted. Si usted encuentra en su iglesia, en su religión, un líder que se salga de estos 5 nombres, usted ha caído como parte de esas iglesias que forman la gran ramera. ¿Por qué? Porque abusivamente ellos cambiaron los nombres cuando Dios nunca les dio autorización y permiso. Bergoglio no se llama pastor, es un cura, es el Santo Padre. Que el Señor reprenda al diablo por ese nombre que el tipo se adjudica. Es un Santo Padre. El tipo se cree Dios. Y en la próxima programa, pastor copastor, yo les voy a dar un punto de vista de lo que también dice Ricardo y usted. ¿Qué fue lo que a Juan le impresionó? ¿Por qué este tipo, después de ver los 21 juicios, se asombra? Yo creo que tengo una gran idea. ¿Por qué? Porque yo sé que Jesucristo, como él conoce el futuro, y cuando le mostró, obviamente la gran ramera, posiblemente le mostró algo que les vamos a mostrar en el próximo programa, y ya lo tengo aquí anotado, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que dice Ricardo. Y salió blasfemia de ellos. Blasfemia. Y mire, amigo que apreciamos, mire, es imposible de que usted pueda realmente llegar a conocer a Dios si no conoce la Biblia. Es imposible, por favor, entienda eso. Y si usted no conoce Biblia, lo más seguro es que usted vaya a ser parte o de la gran ramera simplemente por tradición, o que vaya a caer dentro de alguna de las rameritas de las otras cientos y miles de religiones que hay bajo la gran ramera. Y la próxima semana terminaremos, pastor, también analizando qué tiene que ver y dónde fue que la iglesia ramera inyectó
a la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana lamentablemente también permitió que fuera parte de esa gran ramera, y lo vamos a explicar por las doctrinas, enseñanzas y demás. Pastor, gracias por la oportunidad, hermano Ricardo, Jairo, iglesia, bendiciones, los amamos mucho, nos hablamos la próxima semana si el Señor no ha venido. Amén. Y también les quiero dejar de una vez 2 tareitas a mis hermanos panelistas para que los investiguemos también. Y es número 1, donde habla de que esta bestia va a tener, o estos 10 reinos van a tener hegemonía por 1 hora. Quiero que lo tengan en cuenta, digamos, si es que es 1 hora literal o si es una analogía la que se hace y por qué menciona esta parte como tal, ¿cierto? Y la segunda pregunta que tengo para que la analicemos la próxima semana es donde se refiere a que justamente se van a levantar estos reinos en contra de la gran ramera, y dice que la desnudarán, le quitarán sus ropas e incluso se comerán sus carnes, dice de esa manera. Quiero que la próxima semana analicemos estos pasajes que son supremamente, pero supremamente trascendentales. No sé si tal vez la próxima semana terminemos con este estudio, pero sí quiero que esos puntos que son tan álgidos los podamos analizar la próxima semana, si Dios así nos lo permite. Y bien, el tiempo ha concluido en esta noche. Le doy gracias a mis panelistas. Copastor, buenas noches, bendiciones para usted. Hermano Exxon, le bendecimos también a usted. Gracias por haber estado. Hermano Richard, bendiciones. Nos alegra otra vez tenerlo acá de nuevo en nuestro programa, en El Faro. Gracias. Y la próxima semana, si Dios lo permite, nos reencontraremos. Eso sí, este domingo vamos a tener nuestro servicio presencial para que no nos lo perdamos y, como debe de ser, estemos asistiendo a exaltar y a glorificar el nombre del Señor. Y será hasta una próxima oportunidad, dándole gracias a todos los que se han conectado y a los que comparten esta transmisión, a los que lo verán en diferido. Será hasta una próxima oportunidad, si es que Dios no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones y feliz noche para todos.